¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Estamos en este especial, ya empezando un momento muy fuerte, muy intenso de la Semana Santa. Estamos empezando el que se llama el Tríodo Pascual. Hoy, Jueves Santo, vamos a tratar de desarrollar, de introducirnos en este misterio que vamos a preguntarle de paso a nuestros invitados más adelante si es solo una memoria o qué más es en todo caso. Y vamos a empezar con estas palabras. Jesús quiere vivir la última cena con sus discípulos con un carácter totalmente especial y distinto de los demás convites. Es su cena, en la cual dona algo totalmente nuevo. Se dona a sí mismo. De este modo Jesús celebra su Pascua, anticipa su cruz y su resurrección. Son palabras del año 2012 dichas por el Papa Benedicto XVI. Bueno, a todos ustedes nuevamente bienvenidos. Un saludo a los que nos sintonizan por radio, por televisión, en las distintas plataformas, YouTube, en Facebook, y también salimos, si quieren participar o conocer, tenemos la red social del Instagram, el aplicativo de NS Radio Lima. Con ello y con el TuneIn nos pueden sintonizar las 24 horas. El día de hoy nos acompañan para este especial, para dar el arranque al Tríodo Pascual, la hermana Juana Cabrera desde Lima, don Randy Brunello desde el Cusco, Henry Moreno también desde Lima, y les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo está, hermana Juana? Unas palabras primero sobre el Tríodo Pascual que estamos empezando. Primeramente, muchas gracias por la invitación y este momento tan importante de poder recordar, vivenciar este Tríodo Pascual, que es una oportunidad para todos, no solamente para los consagrados, sacerdotes, para todos, porque estamos recordando los días importantes, trascendentales de nuestra redención. Muchas gracias, hermana. ¿Cómo estás, Randy? ¿Qué tal, Yure? Hermana Henry, una alegría compartir con ustedes este espacio y una alegría que se multiplica en el día de hoy. Hoy vamos a escuchar en la Santa Misa el Gloria con campanitas después de prácticamente 40 días. Lo hemos entonado en la solemnidad de San José como una excepción, pero qué importante, qué grande, qué bello es este día. Porque, como decías, Yure, empezamos el Tríodo Pascual, empezamos esa recta final en este misterio del Señor, en este que encierra, podríamos decir, todo el misterio de nuestra fe. Y hoy el Señor nos hace el don de los dones, el regalo de los regalos. Cuando uno regala algo, quiere regalarse a sí mismo, pero es que Dios tuvo la capacidad de regalarse a sí mismo en este sacramento que hoy vamos a contemplar entre las distintas meditaciones que vamos a tener. De verdad, felicísimo de poder compartir este espacio y que podamos juntos enriquecernos con estas meditaciones que vamos a tener. Muchas gracias, don Randy. ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué nos dices? Hola, Yuri, un saludo muy cordial para ti, para Randy, para la hermana Juana, para toda la audiencia. Sí, verdaderamente es muy especial poder estar nuevamente compartiendo esta Semana Santa y este Jueves Santo en donde está la institución de la Eucaristía, del sacerdocio. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Comprendemos muy bien cuando el Señor dice que hace nuevas todas las cosas. Pues hoy es un día memorable y es una alegría poder llegar a meditar lo que significa este Jueves Santo para nuestras vidas. Bueno, muchas gracias, don Henry, todos hemos coincidido en que es un misterio, en que es una oportunidad, nos ha dicho la hermana Juana, en que vamos a develar este misterio. O sea, no terminamos de entenderlo, ¿no? De absorberlo humanamente, por eso sigue siendo un misterio. Y el don de sí, nos decía don Randy, el don que Dios hace de sí mismo, está enfatizando don Henry, en el sacerdocio. Cristo es el sacerdote principal y establece este sacramento junto con la Eucaristía, que nos dice la Iglesia es el centro y culmen de la vida cristiana. Entonces, vaya que tenemos una preciosa responsabilidad y una oportunidad también
al desarrollar este tema para todos los amigos que nos acompañan, vamos a comentar, ¿qué les parece si empezamos con los pasajes precisamente de las Escrituras que narran la última cena? Los evangelistas todos coinciden en desarrollar este momento precioso, San Mateo, San Marcos. Vamos a leer ahora principalmente en esta primera parte del programa a San Lucas y ya hacia el final a San Juan, que los dos lo hacen de una forma pues muy, muy particular. Y nos dice el pasaje evangélico: llegó el día de los ázimos, en el que había que sacrificar el cordero pascual. Envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id a prepararos la cena de Pascua. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y les respondió: mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y decidle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista. Preparadla allí. Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Qué llamativos todos los hechos que justo desde desde ahora Jueves Santo, dan inicio. Es muy llamativo, ¿no? ¿Qué les parece? Y yo tengo una pregunta, hermana Juana, ¿qué significa esta preparación, esta celebración de los ázimos? ¿Por qué había que celebrar el Cordero Pascual? ¿Por qué era importante esto también para Jesús? Primeramente, podríamos decir que es una fiesta que celebraba el pueblo judío, pero trasladándonos al sacrificio que va a ser Cristo, el cordero que van a compartir allí era representación justamente de este cordero que era Jesús, que en la representación del cordero de esa noche de Pascua, de cena, vemos el gran sacrificio que él iba a realizar donando su propio cuerpo, entregándose a sí mismo. Y justamente él quería hacerlo con sus discípulos de una manera íntima con ellos, porque él sabía, nuestro Señor, que nos iba a dejar algo muy grande, como ya lo dijo don Randy, la Eucaristía, se donó a sí mismo. Si uno se puede poner a pensar, ¿a qué grado llegó Dios? ¿A qué grado llegó su amor de darse como comida, de darse como ese pan que es tan fácil y tan asequible a todos, pero ese pan que era Él mismo y que nosotros podemos hasta este momento, después de tantos y tantos años y siglos, podemos continuar recibiendo ese Cordero Pascual que está en la Eucaristía. Realmente es una meditación en la cual nunca terminaríamos, porque es muy profundo, sobre todo calar el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo que tanto nos ha amado y que sin embargo es tan olvidado y desechado por los hombres. Él nos dice, aquí en la historia que usted ha leído en este pasaje bíblico, todo está detallado. El Señor les dice a sus discípulos, preguntarán a tal persona, le dirá tal cosa, ¿dónde está la habitación donde voy a preparar la cena? Todo estaba listo, me refiero a que nada se le escapó, ningún detalle. Esto nos deja entrever de que Él era voluntariamente que se entrega por nosotros y que tenía todo preparado. Nada fue a la fuerza, nada fue de sorpresa, sino que simplemente, como Dios que es, Él tenía decidido, por obediencia al Padre, porque era la voluntad del Padre, esa entrega. Entonces, volviendo a este punto de la cena, de la última cena, nos podemos imaginar Jesús cómo estaría, porque ahí estaba Judas todavía allí, hasta que el momento cuando Él entrega el pan que compartió con Él, que dijo: a quien entregare el pan que yo mojara en esa salsa, será el que me va a entregar. Después de que salió Judas, después que comió el bocado, y que salió, y como dice San Juan, era de noche, ahí es cuando dicen los comentaristas que el alma de Jesús como que se sintió más en intimidad con sus discípulos, que sí estarían con Él hasta el final.
Aquí tenemos que valorar mucho el amor, la entrega, la generosidad de Jesús y sus discípulos que estuvieron con él, que si bien es cierto, uno de ellos lo traicionó, pero todos en ese momento compartieron esa cena que para nosotros, hasta este momento, es el alimento verdadero y único que nos reserva la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo en él. Este es el alimento que perdura para la vida eterna, de tal manera que cuán agradecidos debemos estar a este regalo, a esta donación que hizo Cristo en esta última cena. Hermana, qué preciosas palabras para destacar estas ideas que usted nos pone. Y ya nos está llevando usted, que qué bonito, ¿no? Para hacer este tríodo pascual, para empezar el Jueves Santo, nos está llevando al corazón de Jesús, a las experiencias que Él mismo está atravesando. Y se suele usar en el mundo, a veces en el cine y en la literatura, esa frase de todo estaba fríamente calculado, cuando en realidad aquí lo que vemos es lo opuesto, todo está medido, muy exacto, pero es con gran amor, con un Así es. gran amor, con un corazón, que qué bonito usted lo destacaba, cómo lo vive Jesús. Y qué importante que veamos, como usted lo está haciendo, que miremos hacia el corazón de Jesús y hacia sus acciones en este día y a partir de hoy, en cada momento especial de este tríodo pascual. Don Randy, le quería preguntar a usted, ¿qué significa la palabra ácimos o qué es lo que tiene de diferente, o qué carece o qué es lo que tiene de diferente? Era una costumbre que tenía el pueblo judío por mandato del Señor, que durante 7 días comían pan sin levadura. El fermento, la levadura, tiene distintos significados en la Sagrada Escritura, pero aquí era como el símbolo de que ese pan tenía que estar con la pureza de la naturalidad, esa pureza que el pueblo judío tenía como parte fundamental de su fe, de los ritos que tenían. Estos panes ácimos, estos panes sin levadura, que hoy conservamos nosotros en el sacramento de la Eucaristía, utilizamos esas hostias que tenemos, que se han hecho de esta forma, pues para simplificar y para agilizar y mejorar la distribución de este sacramento bendito, son panes ácimos. Es un pan hecho sencillamente con agua y harina que quita todo tipo de fermento, todo tipo de cosa foránea que puede verse como impura. El fermento de la levadura también va a tener otros significados que nuestro Señor Jesucristo le dará a lo largo de su predicación. Por ejemplo, cuidados de la levadura de los fariseos y otro tipo de expresiones, como cuando la levadura es mezclada con la masa, fermenta toda la masa, esa pequeña cantidad de levadura, en aquella hermosísima parábola que contará a los suyos. Pero en este caso era como esa pureza que debía tener ese pan que tenían que consumir durante 7 días. El pueblo está viviendo su Pascua, su paso, la Pesha, y esta Pascua Cristo la va a vivir de otra manera. Y de hecho estará viviendo con sus discípulos, según algunos comentaristas, un día antes del día señalado o un día antes del día que los sacerdotes celebraban la Pascua, porque según algunas investigaciones, pues como que había dos fechas, la fecha que el pueblo celebraba, la fecha que celebraban los sacerdotes. Pero el espíritu de toda esta fiesta cobra sentido en esta noche. Como decía la hermana, ese cordero
que se sacrificaba y que había protegido con su sangre al pueblo judío del exterminio de los primogénitos en el país de Egipto, era justamente un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalado por San Juan Bautista, ese Cordero de Dios que hoy nos da su sangre, nos da su carne, y esa carne y esa sangre han salido de este Inmaculado Corazón, carne de Cristo, carne de María. Es algo que tenemos que meditar, porque la donación que Cristo hace ha tenido ya previamente una donación, la donación de este Inmaculado Corazón. Este corazón ya donó a su Hijo, ya lo dio, ya se había desasido de él cuando comienza su tiempo de predicación, su vida pública. Y ella estará, sin duda, presente ante esta nueva generosidad, ante esta nueva donación. Tal vez los apóstoles comprendieron lo que se estaba viviendo, pero si hubo alguien que lo comprendió a fondo, era ella, porque ella latía, su corazón latía al unísono con el corazón de Cristo. Y entonces comprendió la profundidad, el alcance, la inmensidad de estos dos sacramentos que Cristo instituía en un mismo instante: la Eucaristía y el sacerdocio. Y allí estaría ella para sostener a esa iglesia naciente. Muchos comentaristas dicen que sin María tal vez no hubiésemos tenido iglesia. Y esa iglesia que Cristo comienza ahora a poner en marcha en este Jueves Santo, con esta última cena, tiene un sostén, tiene una columna. Además, como lo veía San Juan Bosco en uno de sus sueños, además del Santísimo Sacramento, la columna de María Santísima, que la protege de todos los vendavales y ataques que el enemigo y los enemigos de la Iglesia puedan intentar realizar. Vaya, qué acierto pensar en que hay enemigos que durante la historia han estado y ahora continúan intentando acabar, ¿no?, con esta obra de amor. Y qué precioso, la hermana Juana primero nos estaba mencionando, muchas gracias Randy, la hermana Juana nos estaba mencionando a ver a Jesús, a sus movimientos y a ver a su sacratísimo corazón. Y ahora tú nos pones otro personaje que es tan importante en nuestra salvación y en este triduo pascual. Tiene unos gestos muy marcados, muy importantes para la vida del cristiano, para como tú lo has dicho, ¿no?, para la misma institución de estos sacramentos de la Eucaristía y el sacerdocio y en sí también para la institución de la Iglesia. Y es ese corazón inmaculado, el corazón de madre que nos va a ayudar a nosotros que estamos ahora en esta Pascua. Y quería pasar a don Henry para enfatizar esta cuestión. ¿Es este triduo pascual solo una memoria? Nos alegramos porque qué bonito fue esto que pasó hace 2000 años y ya nos alegramos porque hoy en día, gracias a lo que pasó hace 2000 años, hay sacerdocio, hay Eucaristía. ¿O hay algo más que no es algo que pasó? Don Henry. No se escucha, Henry. Por nuestra fe debemos saber que la institución de la Eucaristía es volver a estar en el Calvario, en ese sacrificio, volver a estar en ese aposento alto en la última cena. Es un memorial, pero es el mismo sacrificio, aunque incruento. Por lo tanto, merece todo el respeto, toda la adoración, toda la entrega que cada uno debe tener cuando va a una Santa Misa. Eso lo tenemos que tener claro, de allí las actitudes que nosotros tenemos que tener. Entonces no es simplemente como un recordar, como un hecho que se quedó en la historia y que recordamos como algo muy bonito, sino que es algo vivo y es ese pan eucarístico que nos viene a sustentar en la fe, que es el que nos mantiene. Scott Hahn decía una cosa muy bonita, ¿no? Siempre me gusta
mucho, y ahora referiré un poco la charla que él tuvo con respecto a justamente la última cena. Pero él decía una cosa muy bonita, en ese último cáliz que bebió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando bebe ese vinagre que le alcanzan con el hisopo, que es ese martirio, ese momento de la muerte que a todos nos va a llegar. Necesitamos una gracia muy especial para llegar nosotros también a beber de ese vinagre al final de nuestras vidas. ¿Y cuál es el alimento que nos sostiene y nos prepara día a día para que cuando llegue ese momento podamos dar una respuesta de fe? La Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es tan importante y por eso nos dice que cuando comemos es vida eterna, ¿no? Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. También quería hacer un poquito de aporte con respecto a esto de los panes ácimos, porque estuve leyendo por allí un poco de las tradiciones judías con respecto a esta fiesta y me pareció muy bonito en esa tradición judía el entender que ese pan ácimo, cuando el Señor instituye la fiesta de los panes ácimos, la tradición judía justamente en la Parasheve, que es como la víspera de la fiesta de Pascua, lo entienden ese pan ácimo justamente como decía Randy, como que no tiene la levadura. Y esa levadura representa todo lo impuro. Y entonces en su tradición las familias, desde un punto de vista material y espiritual, tienen acciones como por ejemplo, desde el punto de vista material, asean sus casas, sacan toda la mugre para poder prepararse a esa vigilia pascual. Nosotros a veces sacamos la mugre en Año Nuevo, con una fiesta muy mundana. Suele pasar eso. Quiero que mi casa esté limpia cuando llegue el Año Nuevo. Y es un poco relacionado como con, celebramos también nuestro cumpleaños, pero no celebramos el bautismo, cuando es una fecha que es mucho más importante. En el caso de la Pascua, también necesitamos sacar esa levadura. Y sí, desde el punto de vista físico, qué mejor que presentar una casa ordenada y limpia para esta vigilia pascual en donde todo se renueva. Pero además tiene un significado espiritual que es mucho más profundo. Necesitamos renovar también nuestra casa interior, nuestra alma, nuestro templo, nuestro cuerpo, y por eso el sacramento de la confesión. Tenemos que ir al sacramento de la confesión, entregar esa levadura que nos pudre, porque todo se renueva, porque necesitamos ponernos como panes ácimos para que el Señor todo lo renueve. Entonces creo que definitivamente es muy importante esta reflexión de los panes ácimos de cara a la preparación de la Pascua. Y más adelante comentaré nuevamente algo que ha dicho Scott Hahn con respecto al título que hoy se ha puesto de hacer esto en memoria mía, porque creo que allí hay algo que es esencial para el mensaje de la última cena, el mensaje de la Pascua. Muchas gracias, don Henry. Entonces, sí, en cualquier momento podemos destacar este título y estas palabras del Señor que están puestas allí de una forma muy destacada. Yo me ha llamado la atención esto de los pasos ácimos. Todos hemos comentado y tú has hecho un paralelo con el sacramento de la confesión y con limpiar la casa, ¿no? ¿Cuánta necesidad tenemos todos de empezar el triduo, sobre todo la semana grande tiene este momento central del triduo, limpiando la casa, limpiando el alma, lo de dentro, que son palabras que el Señor también usa, ¿no? De alguna forma dice, bueno, para que quede de fuera la copa limpia, primero hay que limpiarla por dentro y quedará limpia también por fuera. Y usa el término copa, por cierto, ¿no? Por cierto, bueno, alguna coincidencia puede haber. Hay algo más, ¿no? De muchos misterios en solo estas líneas que hemos revisado en este pasaje, como por ejemplo que ese cenáculo, no sé si me equivoco, me corrigen, ese lugar donde comen la cena, el cenáculo, es el mismo lugar en el que después los apóstoles reciben junto a la Virgen María el Espíritu Santo. Por eso le llamamos creo cenáculo también, ¿no? Es el mismo sitio, es la misma casa, el segundo piso, si es que yo no estoy equivocado, me corrigen. Y entonces, si todo ya estaba planeado para la última cena, también estaba planeado ya para esto. O sea, bien el Señor puede decir, mira, dile que ya prepare el cenáculo, que es también de Pentecostés, de alguna forma. Qué bien dispuesto, ¿no? Qué bien elaborado. ¿Cómo es el Señor en los detalles, tan profundo? Y va a ocurrir en esta última cena, van a ocurrir muchas cosas, como este sermón tan precioso que detalla San Juan, el sermón sacerdotal, una oración de unidad por la iglesia, que es también importante para nosotros,
Y esa es la Eucaristía nos invita a la unidad, ¿cierto, hermana Juana? Así es, la unidad es una particularidad de la Eucaristía, ¿no? Que nos llama, por eso dice comunión, es la unión que comulgamos todos para hacer unión. La iglesia es justamente la unión de todos los cristianos, de los católicos, de los bautizados. Por eso la Eucaristía es el antídoto, algunas personas me suelen decir así, el antídoto de aquello que muchas veces nosotros no sabemos porque lo ignoramos o porque lo desconocemos, pero la Eucaristía nos protege, nos ampara, nos defiende, pero sobre todo es el alimento que cada día, si nosotros comulgamos diariamente o si lo hacemos los domingos, lógicamente es un alimento súper abundante, ¿no? Pero si uno comulga a diario es mucho mejor, porque si yo como una vez por semana, pues lógicamente no tendré el peso que debería tener. Lo mismo el alma, ¿no? El alma muchas veces nos olvidamos y nos ocupamos más del cuerpo, de estar en un buen físico, hacer ejercicios, levantamiento de pesas para los varones, pero nos olvidamos de que el alma también tiene vida y que el alma tiene vida eterna y que esa alma puede estar raquítica, enferma, tuberculosa y no nos enteramos. Entonces, esa alma requiere de ese alimento superabundante como es la Eucaristía y que tanto desea el Señor que lo recibamos. Realmente el Señor, como a veces hay algunas frases de él, que es un mendigo de amor. Es un mendigo porque está pidiendo que lo amemos, que permanezcamos en su amor y nos deja esta muestra de amor más grande que no podemos concebir. ¿Quién puede darse a comer como él? ¿Quién? Entonces, él nos da ese alimento hasta el último día de nuestra vida para poder tener participación con Él, para poder tener un lugar con Él en el cielo. Él está preparando nuestra morada en el cielo, pero desde aquí, desde ahora ya, podemos vivir ese cielo, viviendo en comunión con Cristo. Y si vivimos en comunión con Él, viviremos en comunión con nuestros hermanos. ¿Y qué significa vivir en comunión con Dios, con Cristo? Es cumpliendo sus enseñanzas, el Evangelio. Y el Evangelio es para todos, no solamente para aquellos que están consagrados, es para todos. Y que la Eucaristía justamente es el corazón palpitante de Cristo, como también lo dice que es la Sagrada Biblia. Ahí tenemos la palabra escrita, pero también la Eucaristía, que es el alimento de vida eterna para todas aquellas almas enamoradas que realmente desean unirse a Dios, pero no solo cuando lleguen a la eternidad, sino desde ya, unirse desde este tiempo, poco o mucho que tengamos de vida en este mundo, pero poderlo vivir en íntima unión con Dios a través de la Eucaristía y de su recepción frecuente. Pero también no nos olvidemos que es muy importante la Eucaristía, la comunión espiritual, ¿no? Que la comunión espiritual nos prepara para hacer una buena comunión eucarística. Y también no olvidar que Cristo nos enseñó a hacer oración, porque muchas personas a veces piensan, lo he escuchado algunas veces, escuchan 3 o 4 misas, pero no hacen oración. Entonces recuerdo que el Padre Molina nos decía, hay que hacer oración para poder para poder participar y aprovechar más la Santa Misa y la Sagrada Eucaristía. Vaya, qué buena recomendación, qué importante para nosotros, hermanita Juana, considerar no solamente, sino tener en nuestro itinerario de vida diaria, buscar ese alimento de vida eterna que es la Eucaristía y buscar esa oración que también nos va a alimentar y que, como nos decía nuestro Padre Molina, el que inspiraba este medio de comunicación, qué bonito. Y también el Padre Molina destacaba en el sacerdocio que el sacerdote no viene a fundar un reino terreno. Todos han mencionado la Eucaristía, y el que nos da la Eucaristía aquí en la tierra es el sacerdote. Es el sacerdote. Entonces no nos dan los sacerdotes algo para aquí, para la tierra, sino que ese alimento que todos hemos mencionado, todos han mencionado, han dicho incluso antídoto, don Henry y la hermana Juana han usado esta palabra, para vida eterna. Y cómo no la consideramos, ¿no? Cómo no nos damos cuenta de
de la grandeza que tiene este sacramento y este misterio de que somos eternos. Todos hemos hablado ahora de vida eterna. Nos está ganando el tiempo, así que a ver si al volver de esta pequeña pausa mencionamos un poco más qué es la vida eterna y por qué debemos anhelar la vida eterna y por qué entonces alimentarnos con la Eucaristía, aunque ya nos han adelantado algo de ello. Entonces invitamos a todos los que nos están sintonizando a que se queden con estas palabras que están destacando, ya nos están orientando al corazón de Jesús, al corazón de María y a la Eucaristía. Esos dos corazones, lo ha mencionado don Randy también, está allí el corazón de María también en la Eucaristía, porque es la carne de Jesús, la carne que la Virgen le dio. Ya volvemos, quédense, estamos dentro de un momento con este especial de Semana Santa del Jueves Santo. Continuamos y estamos con ustedes en este especial de Jueves Santo, un día de alegría, un día en el que ya lo hemos mencionado en el anterior bloque, para los que se lo han perdido y recién se han conectado. Vamos a escuchar en el Gloria las campanitas, que tienen un sentido especial en la iglesia, las campanas, y las vamos a sentir en el Gloria para alegrarnos, para reconocer este gran don, este gran misterio de la Eucaristía, que es tan valioso, que es el Señor que se está entregando por nosotros. Y precisamente las Escrituras nos iluminan esta parte. Estamos revisando, bueno, está en distintas partes del Nuevo Testamento, la Eucaristía incluso está anunciada desde el Antiguo Testamento, pero estamos leyendo San Lucas 22. Y dice así: cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que no volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. No la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomando el cáliz, dio gracias y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, pues os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Estamos asistiendo a la institución de la Eucaristía y mucho más de profundidad que tiene la Eucaristía, que lo vamos a ver ahora en el programa. Don Randy, retomando contigo, en el bloque anterior habíamos estado hablando de este sacramento de la comunión, de la comunión, de la unidad, nos dijo la hermana Juana. ¿A qué nos debe llamar en un Jueves Santo considerar estas palabras? Fíjate, vamos a engranar las dos cosas con este párrafo o esta parte que acabas de leer. Jesús nos dice: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y nos dice Benedicto XVI: con estas palabras Jesús comenzó la celebración de su última cena y de la institución de la Santa Eucaristía. Jesús tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. Era su hora comenzaba, esa hora que tantas veces señala el evangelista San Juan. Jesús tuvo grandes deseos, anhelaba en su interior ese momento en el que iba a dar, en el que se iba a dar a los suyos bajo las especies de pan y vino. Esperaba aquel momento que tendría que ser, en cierto modo, el de las verdaderas bodas mesiánicas. Y aquí cobra, podríamos decir, razón lo que mencionabas cuando terminábamos el bloque anterior. ¿Por qué la Eucaristía nos prepara? Porque la Eucaristía es un anticipo, da en cierto modo las verdaderas bodas mesiánicas comienzan, la transformación de los dones de esta tierra y el llegar a ser uno. Aquí viene la unión con los suyos para transformarlos y comenzar así la transformación del mundo. Y esto lo hace el amor, sigue diciendo Benedicto XVI. En el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios mismo, su amor por los hombres, por su creación, su amor que espera, el amor que aguarda el momento de la unión
el momento que quiere atraer hacia sí a todos los hombres, cumpliendo también así lo que la misma creación espera. Pues nos lo dice San Pablo en los Romanos, en efecto, ella aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Jesús, dice Benedicto XVI, nos desea, nos espera. Y ahora pone una pregunta que es muy incisiva, pero que es bueno hacérnosla en este Jueves Santo. Dice, ¿y nosotros tenemos verdaderamente deseo de Él? ¿No sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro? ¿Anhelamos su cercanía, ese ser uno con Él que nos regala en la Eucaristía, en la comunión? ¿O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas? Este es el gran momento, es el momento de, podríamos decir, de posar los ojos en ese don de Dios que se da a sí mismo y que nos desea, nos espera. El solo hecho de pensar que Dios me está deseando tendría que enternecer mi corazón de piedra y, en cierta forma, transformarlo como en un corazón de cera, porque el amor es el que configura. El padre Molina decía que justamente lo que une, lo que hace que el uno y el otro se asemejen, es el amor. Y qué amor más grande que el de dar la vida, y no solo dar la vida, sino darse a sí mismo como alimento. Ojalá que este Jueves Santo que estamos viviendo, este Jueves Santo que vamos a vivir más intensamente cuando estemos en la misa de la Cena del Señor y comencemos ese tríduo pascual que no va a acabar sino hasta la vigilia pascual. Por eso hoy el sacerdote se va a retirar después de depositar la Santa Eucaristía en el monumento, se retirará sin decirnos podéis ir en paz. Este es un punto clave, este es un punto importante, porque comenzamos a caminar con Jesús este misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección, que culminará con la sesión a la derecha del Padre. Ojalá que la Virgen Santísima, este Inmaculado Corazón, nos ayude a vivir intensamente lo que ella vivió con tanta intensidad. Vaya, qué interpelación tan necesaria para nuestra vida de hoy, hoy Jueves Santo, hoy qué vamos a hacer. Si es que el sacerdote se va sin decirnos podéis ir en paz, y ya lo dirá en otra liturgia recién, pero como tú decías, ¿no? ¿Cómo vamos a estar nosotros en paz sin ese deseo ardiente de recibir al Señor? Entonces, es una invitación muy tierna de Dios, es una oportunidad, como decían al inicio, de poder abrirnos al amor de Dios, como bien lo has dicho, y qué bonito que has destacado esto de la vida eterna, una característica de lo que es divino, de lo que es el cielo, la unidad. Dios es uno, y lo que lo hace uno, tú lo estás mencionando, es el amor. Ya desde aquí, desde la tierra, nos dices, es un anticipo. Entonces, sí podemos también ser uno, pero por el amor. Así que la Eucaristía para nosotros los cristianos no es solamente cumplir un precepto o bueno, porque no sé, digamos, ¿no? Porque pedir perdón en el confesionario, aunque este es un don tan enorme recibir el perdón, entonces ya me puedo acercar, soy, entre comillas, ¿no? Digno de poder recibir la Eucaristía. Sino qué cosa que estoy comiéndome a Dios. Y el Manducat amor, Dominum, dice el himno el Panis Angelico.
el Pangelingua, sí. Pangelingua. No, perdón. Sí, el Pangelingua, o el Panis. Ah, no, Panis Angelico, perdón. Panis Angelico, tienes razón. Manduca Dominus, come el siervo, el pobre siervo come al Señor. Vamos, eso difícilmente vamos a poder comprenderlo. No creo que este cerebro de mono dé para tanto. Si no hay una luz que tiene que venir de lo alto. No, en verdad que qué precioso meditar en el sentido de la Eucaristía y que nos podemos comer a Dios. Pero tiene tantos signos, el mismo solo Jueves Santo y los otros días también tienen sus signos litúrgicos, que podríamos hacer varios programas solamente para eso, ¿no? Don Henry, bueno, muchas gracias, don Randy, por esta participación. Don Henry, hay unas palabras que dejó el Señor allí muy sentadas. Haced esto en memoria mía. Eso suena, y debemos darnos cuenta que es un mandato, es un mandato. ¿Y es solamente un mandato o es algo más para nosotros? Vimos que está hablando de la Eucaristía, pero también uno podría pensar, bueno, el Señor mandó a los apóstoles a evangelizar a través de todas las naciones hasta los límites más extremos de la creación de nuestro planeta, ir y evangelizar. Pero el mandato concreto de hacer esto en memoria mía, entonces yo justamente lo quiero leer. Dice aquí Scott Hahn. Jesús solo utilizó el término alianza o testamento por única vez, justamente en la última cena, en el aposento alto. Y él utiliza el término aposento alto porque sabemos que fue en un segundo piso que, entre otras cosas, como dato curioso, los únicos que tenían aposento alto en Jerusalén en esa época eran personas pudientes. Eso es un dato muy curioso, ¿no? Que el Señor seguramente que encontró a alguien que, digamos, donó esta casa para que se celebrara la última cena en ese aposento alto. Y lo hizo, lo mencionó esto de alianza o testamento por única vez, justamente un Jueves Santo, de acuerdo a lo que relata Lucas 22:20. Y es justo en el momento de la consagración, cuando dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Haced esto. ¿Y qué es esto? Pregunta Scott Hahn. Es la Eucaristía. O sea, lo concreto es la Eucaristía. Pero Jesús no la llamó Eucaristía. Y esto es algo que también a veces nos pueden llegar a preguntar en la fe. Bueno, a ver, y en las Sagradas Escrituras, ¿dónde está la palabra Eucaristía? Muéstreme, ¿no? Pero ¿cómo la llamó? La llamó Nueva Alianza o también en otra traducción, Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es un sacramento mucho antes de que llegara a ser un documento, un libro, según el propio documento donde ha quedado registrado. Y no solo en Lucas, San Pablo usa la frase Nuevo Testamento o Nueva Alianza por primera vez en 1 Corintios 11:25, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza o Nuevo Testamento en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Ahí están nuevamente estas palabras. Y entonces él termina diciendo, para no hacerlo muy largo, que finalmente eso que Jesús les manda a hacer es la Eucaristía y que fue justamente lo que los 12 apóstoles empezaron a hacer. Ese Nuevo Testamento es la Eucaristía. Y para nosotros está claro que los apóstoles, no todos, fueron los que escribieron el Nuevo Testamento como libro, sino que ellos, porque el mandato no fue escriban un libro, escriban el Nuevo Testamento como libro, porque de hecho sabemos que el Nuevo Testamento surgió muchos años después de que el Señor ascendió y entonces ¿qué hicieron entre tanto? ¿Se quedaron sin hacer nada? No, estaban haciendo ese Nuevo Testamento, esa nueva alianza que era la Eucaristía. Entonces,
Me pareció eso muy bonito porque a uno le queda claro que ese mandato de hacer esto en memoria mía es la Eucaristía y ese es el mandato que, digamos, que se continúa hasta el día de hoy sin interrupción. Y otra cosa que quería también decir, que lo dice justamente en el pasaje que tú leíste al principio, cuando dice que no quiso hizo la promesa de no tomar del cáliz hasta que se instaurara el reino. Él también tiene toda una charla al respecto que tiene que ver con este Jueves Santo. El hecho de que no haya tomado esa copa, que era la última copa de las 4 copas que solían tomar en una cena pascual. La tercera copa que tomaban generalmente los judíos fue la copa en donde se hace la consagración, la tercera copa, pero se terminaba con una cuarta copa. Y esa cuarta copa se tomaba después de que se habían cantado lo que se conoce como el Gran Jalel, los salmos. Y justamente en las Sagradas Escrituras, en los relatos de la institución de la Eucaristía, se dice que después de que el Señor hizo la consagración y cantó los salmos, salió hacia el Monte de los Olivos. Y entonces no aparece que bebió de la última copa, que normalmente en la tradición judía había que beberla, porque esto eran acciones litúrgicas. Y entonces dice Scott Hahn, dice, esto a los apóstoles les tuvo que haber parecido muy extraño. ¿Cómo así que en unas acciones litúrgicas el Señor va cumpliendo todo y en la última copa no se la bebe? Y él dice, eso es como si un sacerdote, después de consagrar, se salta el rito de la comunión. La gente va a quedar un poco descolocada. Estamos hablando de la época, ¿no? Entonces, termina diciendo, es que esa última copa la bebió en el Calvario, cuando le pasaron el hisopo con el vinagre, él bebe de esa copa y determina beber en ese instante porque quiso estirar la última cena hasta el Calvario para que el Calvario fuera un sacrificio. Si él no hubiera hecho eso, el Calvario hubiera sido simplemente una muerte sangrienta romana, pero no hubiera sido un sacrificio. Si podemos decir que el Calvario es un sacrificio y que está unido con la última cena, fue por esta acción de Cristo y por eso después de que lo hace, porque ha manifestado, tengo sed, le alcanzan el vinagre, él dice, todo está cumplido. Entonces, son esas cosas maravillosas que estos grandes teólogos, con sus estudios, como diría el padre Molina, teólogos que estudian de rodillas, ¿no? En adoración. De rodillas. Los abren. El sagrario. Así es. Así es. Esto solamente se puede hacer con esta luz del Espíritu Santo y nos ayudan a nutrir la fe. ¿De qué nos sirve todo esto? No para que se nos quede una cosa simplemente teórica, intelectual, que de por sí ya es muy interesante, sino para que entendamos cómo el Señor fue conduciendo su pasión por puro amor nuestro, para que pudiéramos entender y comprender la magnitud de lo que Él estaba haciendo, de cómo hacía nuevas todas las cosas, de cómo toma la cena pascual y no es que le da continuidad. Lo mismo que cuando Él decía, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Eso mismo ha hecho con esta cena pascual en la tradición judía y la ha convertido en la nueva Pascua que vamos a celebrar en esta vigilia pascual. Henry, fíjate que esto que estás tocando de Scott Hahn me hizo caer en la cuenta de que así como los apóstoles deben haber sentido esa extrañeza de decir, pero ¿cómo no bebió la última copa? Muchas veces nosotros, por ese desconocimiento de lo que está sucediendo, podríamos sentir también extrañeza cuando hoy, Jueves Santo, el Padre no diga, podéis ir en paz. Y justamente es lo mismo, o sea, vamos prolongando hasta ese momento cumbre el misterio que es uno solo y que comienza hoy, pero que acaba con la resurrección. O sea, cómo la Iglesia ha captado perfectamente lo que el Señor ha vivido y los apóstoles, ya con la luz del Espíritu Santo, iba a decir, cayeron en la cuenta y dijeron, esto era así. A mí me gusta mucho, y hoy ponían las imágenes de San Juan, cuando abre la boca y los ojos mirando a Cristo y haciendo ese paralelo cuando él decía con el pan en sus manos, esto es mi cuerpo, y veía subir la cruz como diciendo,
Esto era lo que nos Claro. quiso decir, ¿no? Es bellísimo, de verdad que como uno, digamos, va comprendiendo y profundizando toda la belleza que el Señor nos ha regalado en la liturgia y evidentemente en cada uno de sus dones, ¿no? Qué bonito, qué llamativo, qué especial pensar y ver, ¿no? Que ahora, a lo mejor, ¿no? Alguien que nos está sintonizando, en algún momento dijo, nos están poniendo imágenes del Viernes Santo, pero este es el especial del Jueves Santo, ¿qué está pasando? Y, y es una sola cosa, ¿no? O sea, qué bonito que lo enmarcas y lo subrayas. Esa cena con esa crucifixión es una sola cosa. Incluso el catecismo lo dice, por ahorita dentro de un momento busco el número exacto, pero dice que es inseparable en la misa esos dos sentidos que tiene, es inseparable, o sea, es un solo sentido, lo que es banquete y lo que es sacrificial. Eh, y esto que nos decía don Henry recogiendo un poco a Scott Hahn, ¿no? Que por cierto, para muchos deben saberlo ya, porque varias veces don Henry nos ayuda, nos ilumina en muchos programas con Scott Hahn, pero Scott Hahn era un pastor no católico, sí cristiano, y que él mismo esté hablando de la Eucaristía es porque ha encontrado, ha descubierto esa luz que el Espíritu Santo pone y cumple de forma prometida y cumplida en su iglesia. Y nos ha hablado de la nueva alianza. Qué novedoso. ¿Cuál es la novedad? Además de que, bueno, ¿cuál es la novedad comparándola, quisiera decir, con la del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos al Señor con Adán en alianza, la alianza rota por el pecado original, luego una alianza que inicia con Abraham y con después el pueblo que van a liberar de Moisés. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas alianzas? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿es Dios el que está haciendo esa nueva alianza? ¿Por qué la tiene que hacer, hermanita Juana? Muy bien. La nueva alianza, ¿no? La antigua alianza quedó rota con la presencia de Cristo. Primeramente porque, como dijo don Henry, todas las cosas las hago nuevas. En esta nueva alianza, Cristo nos abre esas puertas que el ser humano no puede penetrar, pero son esas puertas del amor, de la salvación eterna. Él venía a rescatarnos. Y nosotros, desgraciadamente, y nos incluimos muchos también que estamos en el camino del Señor, pero no profundizamos realmente toda la amplitud que tiene lo que decía también don Henry sobre la nueva alianza. Esa nueva alianza en que ese sacrificio eucarístico, pero también me venía a la mente cuando él hablaba de que en una ocasión, en una Santa Misa, alguien dijo que la Santa Misa luego se prolonga y desafortunadamente nosotros hacemos un corte. Nosotros vamos a la Santa Misa, participamos de ella y luego cortamos y salimos a nuestra vida cotidiana, pero totalmente hacemos una separación, lo cual no debe ser así, sino debe prolongarse esa Santa Misa en nuestra vida de cada día. Testimonio vivo debemos de ser en nuestro obrar, en nuestro hablar, en nuestro comportarnos. Porque si hacemos ese corte, dejamos la Eucaristía, dejamos a Cristo, dejamos esa nueva alianza detenida solamente en el altar, en la iglesia. Y quiero tocar este punto también. ¿Cuánto nos falta respetar cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que vamos a acercarnos a recibir con un corazón contrito y humillado, después de habernos reconciliado con el Señor, a recibirlo en la Eucaristía? ¿Cómo nos acercamos? Nos acercamos muchas veces sin ningún respeto. Nos acercamos quizás con vestidos o con ropas ataviados de tal manera que invitan las miradas de los varones hacia las mujeres de una manera que puede tocar hasta la falta de pureza. Entonces, ¿es así como Cristo quiere venir a nuestras almas? Entiendo yo que a veces nos acercamos sin siquiera pensarlo, ¿no? A lo mejor no caemos en la cuenta. Pero si a mí me dicen que vamos a tener una comida en un lugar muy lujoso,
Muchas veces en la tarjeta de invitación ponen cómo debe ir uno vestido, con traje, bien vestido, bien ataviado. Y en cambio, para recibirlo a Él, a Jesús, vamos de cualquier manera. Y no estoy diciendo que si es que vamos ricamente vestidos, no. Pobremente podemos ir, pero modestamente vestidos, eh, limpios, presentables ante ese Señor que nos espera. Bien, yo quería también decir que cómo no vamos a estar poniendo un corte cuando de repente entramos a la iglesia, estamos sentados en nuestras bancas mientras el Padre está mm, dando la homilía o leyendo el Evangelio y nosotros estamos con el celular. Veamos todas esas aptitudes que tenemos ante un acontecimiento único que se está realizando, porque el sacerdote está en el altar representando a Cristo y nosotros estamos con el celular y viendo X cosas. Muchas veces nos ha tocado a las hermanas acercarnos y decir, Señor, está en la Santa Misa, o están comulgando. Entonces, todo eso es doloroso, ¿no? Para un Dios que lo ha dado todo, para que en un jueves santo como hoy, el Señor que requiere toda nuestra atención, no solamente de nuestros ojos, sino de todo nuestro ser, que estemos presentes con el corazón, con el alma, con todo nuestro ser para estar unidos a Él, que no estemos con el cuerpo, pero con el corazón en otro lugar, con la memoria en otro sitio, y no vivamos estos misterios que realmente nos están hablando de un Dios que nos ama y que lo único que ha hecho es encarnarse para salvarnos. Que tomemos en cuenta que Él se jugó todo, su vida, entregó a su madre, se entregó Él mismo. ¿Qué más nos podía dar? De tal manera que caigamos en cuenta que esta nueva alianza que Él hace es la nueva y la última. Ya no hay otra alianza que va a venir otro profeta, ya no. Estamos, como decía San Pablo, al final de los tiempos, cuando ya en la plenitud de los tiempos es el fin, que Jesús ha venido al final de los tiempos a dar ya todo, su vida por nosotros y quedarse como alimento, con ese alimento que nos va a llevar a la vida eterna. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo recibimos? No es recibirlo por recibir. Muchas veces vamos a la Santa Misa por rutina y no nos preparamos previamente unos minutos para saber estar, ¿no? Muchas veces nos dicen, hay que saber estar, pero ¿sabemos estar en una Santa Misa? Y luego también pedirle a nuestra Madre dolorosísima, porque no nos olvidemos de ella. ¿Cómo habrá sufrido? Si lo vemos en la película de la Pasión, que creo que ninguno somos indiferentes a esas lágrimas, ¿cómo sería cuando estuvo en ese momento en vivo? Porque si bien es cierto, en la Pasión de Cristo está muy bien representado, pero dista mucho de lo que realmente padeció, era mucho más fuerte, de tal manera que pensemos en ella y pidámosle a ella que nos conceda esa gracia, como decía San Ignacio de Loyola, pedir interno conocimiento de Cristo doloroso para sentir dolor con Cristo sufriente y amor con Cristo amante. Dos cosas que le unen a Jesús, o que nos unen a Él en la cruz, el amor y el dolor. Vaya, qué precioso, hermana. Wow. Todo esto que están diciendo ustedes, ¿verdad? Como la dice Randy, wow. Yo me voy a llevar esto al monumento. Voy a llevar todo lo que estás diciendo para ir al monumento a acompañar al Señor en la Eucaristía, ¿no? Porque es que es verdad, ¿no? Es un sacudón para ver qué gran don, cuánto amor de Dios. En este último dos minutitos que nos queda antes de ir a la pausa, pero como para no cortarlo, por cierto, les mencioné que iba a buscar el número del catecismo, lo encontré, es 1382. El banquete pascual, dice en el título, y dice que es inseparable el sacrificio y el banquete. 1382 cuando habla de la misa. Y justo ahora que estamos tocando lo del monumento, ¿qué es lo que debemos hacer en el monumento? ¿Se acaba la misa y nos quedamos 5 minutos o 10 minutos con el monumento? O si nos quedamos más, ¿qué debemos hacer? ¿Quién lo responde? Muy bien, adelante. Bueno, yo, ¿me permitís mucha gente dirá, bueno, yo no voy mal vestido, voy vestido modestamente, pero ¿cuántas veces nos acercamos a la Santa Misa, por ejemplo, en ropa deportiva?
Incluso ropa deportiva muy cara y lujosa, sí, ¿verdad? Pero ropa deportiva, que no es lo propio para estar allí. Y en esto hay que reconocerlo, nuestros hermanos separados nos ganan, y nos ganan por varios cuerpos, porque ellos van vestidos de primera con ropa de domingo, es decir, una ropa que tienen, que tiene la belleza y como decía la hermana, puede ser ropa pobre, pero es una ropa decente. Decente en el sentido de que está pensada para ir a acompañar al Señor. Y ahora vamos al salto de este monumento. Hoy tenemos la gran posibilidad de acompañar al Señor en ese momento en donde sus apóstoles no lo acompañaron. Y no es que vayamos a ser mejor que los apóstoles, sino que ellos nos han dado lección humildemente, reconociendo que se quedaron dormidos y que se dejaron llevar por la fatiga, y en cierta forma nos han legado a través de la liturgia la posibilidad. El Jueves Santo no es solo el día de la institución de la Santa Eucaristía, nos dice Benedicto XVI, cuyo esplendor ciertamente se irradia sobre todos los demás y, por así decirlo, atrae dentro de sí. También forma parte del Jueves Santo la noche oscura del Monte de los Olivos, del Huerto de los Olivos, hacia el cual Jesús se dirige con sus discípulos, y esto forma parte también de la soledad y el abandono que, orando, va al encuentro de la oscuridad de la muerte. Hoy podemos pasarnos, ojalá, unas cuantas horas de la noche acompañando a Jesús solo en el huerto, acompañando a Jesús que ya han prendido y que está solo en el calabozo. Hoy es nuestra oportunidad. Ojalá que la aprovechemos. Y también esa bella costumbre de visitar los monumentos, ¿no? Creo que son las siete iglesias, ¿no? Y qué bello que podamos hacerlo, porque de esa manera podemos decirle, Señor, aquí estoy. Me ha traído aquí tu Madre Santísima, pero también me trajo Simón, Juan y Santiago, que se quedaron dormidos. También me trajo Bartolomé, Mateo, etcétera, etcétera, que salieron corriendo. Ellos, con su enseñanza, me han dicho que hoy tengo que estar aquí, junto a ti, para acompañarte, para que ese momento de noche oscura no haya sido tan oscura, porque me veías a mí aquí hoy acompañándote. Vaya, qué bonito. Le vamos a repetir eso al Señor, don Randy, ¿no? Que me ves aquí acompañándote, pero también a nosotros mismos nos tenemos que decir cuántas veces yo me he corrido, te he dejado, Wow. a ti, Señor, te he abandonado, he sido un apóstol. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y bueno, si es que fueran los ángeles los que determinan esta cuestión, seguro que nos excomulgan a todos, ¿no? No has cumplido el bautismo, no has cumplido. O nos cortaban la cabeza, cuidado. Nos cortaban la cabeza. Qué bárbaro. Qué bueno que la iglesia es madre y misericordiosa. Antes de irnos a la pausa, quiero invitar a los que nos están sintonizando a que piensen en el monumento, a que lo tengan allí presente el monumento, que vayan a pasar haciendo cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, vayan a pasar allí todas las horas posibles, a acompañar a Jesús, aunque nos dormamos en el monumento. Mejor estar dormido en el monumento que en casa, ¿no? Los que vayamos, que hagamos el esfuerzo, y los que tienen hijos o algún familiar a quien llevar, a alguien mayor o enfermo, pues también llevarlo a hacer ese esfuerzo, o esa tradición bonita que tú mencionas, que se empieza en Jueves Santo y es parte mucho del Viernes Santo, ¿no? Porque son todos los recorridos del Señor cuando es llevado ante Anás, ante Caifás, en fin. Ya volvemos entonces a continuación de esta pausa para responder algo también sobre algo que sucedió, este acontecimiento que es el lavatorio de pies. Jesús dijo: haced esto en memoria mía, ustedes aclárenme.
era solo la Santa Misa, ¿verdad? La Eucaristía, le está diciendo Scott Hahn, porque yo no he visto que todos los días los cristianos nos dediquemos a estar lavando los pies a los demás, salvo en el acontecimiento especial del Jueves Santo y también muchos santos que han sido caritativos. Pero vamos a profundizar en este acontecimiento del lavatorio de pies. ¿Qué significa para nosotros después de esta Pascua? Después de esta pausa, quédense con nosotros. Estamos con ustedes nuevamente, amigos, y vamos a tratar en este tercer bloque de este especial de Jueves Santo un acontecimiento especial que es el lavatorio de pies. El lavatorio de los pies significa, nos dice Benedicto XVI, el Papa que fue emérito y ya falleció para ahora, significa la totalidad del servicio salvador de Jesús. Ese amor suyo en el que nos sumerge y que es el verdadero lavatorio de purificación para el hombre. Palabras muy, muy profundas y nos tenemos que remitir al Evangelio según San Juan, ¿no? Al capítulo 13, que quisiera leerlo más adelante, ¿no? Porque nos va a servir a todos. Pero antes, yo quisiera con ustedes, con don Randy, con Henry, con la hermana Juana, que nos está acompañando, ver lo siguiente, ¿no? Empieza el Evangelio de San Juan diciendo que amó a los suyos y los amó hacia el extremo cuando narra este acontecimiento pascual. Y en ese amar hacia el extremo establece la Eucaristía, ¿no? Que es el culmen en el Calvario del amor máximo. Pero también está este lavatorio de pies. ¿Es para nosotros solo una invitación? ¿O qué significa esta invitación? ¿Es para nosotros que también debemos lavar los pies a los demás, así literal con agua y con una toalla? ¿Es eso lo que debemos hacer? Henry. Claro, esto hace parte del amor al prójimo, de la manifestación del amor al prójimo, de la acción del buen samaritano. Es un compromiso que nosotros tenemos, ¿no? El amor no lo recibimos de Dios solamente para una santidad individual. Sería algo muy egoísta, ¿no? No propio del amor. Recibimos el amor de Dios, dejamos que Dios obre en nuestras vidas, pero tenemos el compromiso también de comunicar ese amor, porque el amor es comunicativo. Creo que esas dos escenas allí, el hecho del lavatorio de pies, es una purificación. Es como tú dices, es curioso que están los dos hechos allí, o sea, la limpieza de los pies y luego la Eucaristía, están allí tan juntos. Y eso me hace pensar que para poder acercarse a recibir el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar en gracia. Es decir, tenemos que estar puros. Y el lavatorio de pies me indica, o el Señor nos indica, que para acercarse a tocar esa eternidad, a compartir esa eternidad, Él es el primero que se abaja, que se quita su vestimenta, que va a nuestros pies y nos limpia. Y luego les dice que si Él ha hecho eso, ellos también tienen que continuar haciendo esto. Necesitamos hacerlo los unos a los otros. Obviamente, cada quien en su misión. Los apóstoles, los sacerdotes, los obispos, en su labor, con el sacramento de la confesión, con la misma predicación. A través de todo eso se va purificando el alma para poder estar disponible y poder recibir la Eucaristía. Estaba pensando que qué triste es no acercarse y no dejarse purificar por Dios y no poder comer su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Porque es que la Eucaristía la ha hecho para que lo comamos, que es una cosa inaudita ya decirla, ¿no? Nos comemos a Dios. Quiere que lo comamos, porque es que al final cuando nosotros hablamos de que queremos ir al cielo va a ser eso, un poco lo que hablaba Randy de la unión. Dios siempre ha hablado del vínculo nupcial con su pueblo. Dios siempre nos ha hablado a través de las alianzas y de todas las sagradas escrituras en vínculos nupciales. Ha querido escoger esto que en los seres humanos es tan entrañable, la relación nupcial. Cristo como esposo, nosotros como su esposa en cuanto miembros de la iglesia.
Y entonces nos quiere llevar a esa unión, como dice San Mateo 22, no habrá, en la resurrección no habrá marido ni mujer, porque es que nos vamos a casar con Cristo. Esa es la unión definitiva, la unión esponsalicia transformante que tanto hablaba el Padre Molina. Allí seremos transformados en Dios, seremos como dioses por participación. Y estamos llamados a que en la Eucaristía podamos tener ese anticipo cuando nos lo comemos a Él, o mejor, Él deja que lo comamos. Y sin embargo, no nos queremos purificar. Qué contradicción, o sea, queremos llegar, hoy en día que hay que decirlo, que se quiere tal vez dar el acceso a la Eucaristía sin todos estos requisitos que Dios ha puesto de la purificación, que lo reciba cualquiera, no importa, ¿no? Esto es una fraternidad universal. Dios quiere que todos lo coman, sí, claro que Él quiere que todos lo comamos, pero Él ha puesto una vía para que lo comamos, es que no lo podemos recibir indignamente, será nuestra propia condenación. Entonces creo que este tema de la purificación allí en el lavatorio de los pies es muy importante. Creo que tiene muchos aspectos para meditar, pero lo centraría en eso, ¿no? En dejarse purificar, en confiar en el Señor, ir al sacramento de la penitencia y luego nosotros en nuestras posibilidades en casa, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, también lavar los pies, agacharnos, a veces nos cuesta ese servicio, ¿no? Agacharnos y poder servir a nuestras familias como ejemplo de servicio, ejemplo de autoridad, ejemplo de pureza, para que así todos podamos acceder a recibir al Señor en la Eucaristía. Bueno, qué bonito detalle. Sí, adelante, Randy. No, estaba pensando con esto que decía Henry, y algo, lo que pasa es que lo estaba buscando porque es algo que leí hace poco, me parece que fue con el cardenal Sara, y dice que nos fijemos que Jesús, cuando Pedro se niega, dice, si no lo hago, no tienes parte conmigo. Y luego, entonces Pedro le dice, bueno, entonces cabeza, manos, pies, aquí, báñame, porque yo quiero parte contigo, ¿no? Y Jesús le dice, el que está limpio no necesita lavarse más que los pies. Y hacía esa reflexión diciendo que hay que tener tal limpieza para acercarse a la Eucaristía, que no solamente es la gracia de Dios, el que está limpio, sino que además tenemos que buscar que estemos libres de toda mota, de todo polvillo. Claro, esto no es necesario ir a la confesión cada vez para acumular, no, pero sí que entremos en conciencia y cuando al iniciar la Santa Misa tenemos ese momento de reconocer nuestros pecados, caigamos en la cuenta de todo lo que hemos hecho y lo vivamos plenamente, ese acto de contrición que se nos propone, una confesión general, porque eso es lo que hacemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pero muchas veces ese acto de contrición, esa confesión general, la hacemos como, bueno, hay que recitar lo que el cura nos dice, y no lo hacemos con ese amor interior de pedir perdón y de reconocer que verdaderamente hemos pecado mucho, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y aquí quiero resaltar dos cosas que el padre Molina decía mucho. Uno, el pecado de omisión. Él hacía mucho hincapié en esto y decía, si Dios verdaderamente tuviese en cuenta todos los pecados de omisión que tenemos en nuestras conductas, gastando más dinero del que tenemos que gastar por estar vestidos a la moda, por irnos al gimnasio para que nuestro cuerpo reluzca como el de un gorila, no sé, por comprarme tal o cual cosa, tal o cual televisor o pantalla, o esto o lo otro o aquello. Si el Señor nos tuviese en cuenta todos esos pecados de omisión, porque lo que nos sobra se lo robamos al pobre, verdaderamente muy pocos podríamos salvarnos. O sea,
se podrían salvar, porque yo no estaría incluido en ese grupo seguramente. Entonces, Dios en ese sentido es bueno, pero ese es el momento de reconocer, decir, Señor, creo que esto que he hecho está mal y no tendría que haberlo hecho así. Yo confieso que he pecado de omisión en tal o cual cosa. Y esa mota de polvo que me está cubriendo, a veces mayor o a veces menor, me va a, o sea, se va a limpiar como en el lavatorio de los pies. Y luego esa frase con la que comienza San Juan, y la cita Benedicto XVI y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El padre Molina hacía muy suya esta frase, sobre todo en los últimos tiempos de su enfermedad, porque él quería amar hasta el extremo a su hermano como Cristo nos había amado hasta el extremo, como Cristo lo había amado a él hasta el extremo. Y San Juan describe dos cosas, dice Benedicto XVI. El contenido de esa hora, un paso, metábasis, y amor, agape. Estas dos palabras se explican mutuamente. Ambas describen justamente la Pascua de Jesús. Cruz y resurrección. Crucifixión con elevación como paso a la gloria de Dios, como un pasar de este mundo al Padre. No es como si Jesús, después de una breve visita al mundo, ahora simplemente partiera y volviera al Padre. El paso es una transformación. Lleva consigo su carne, su ser hombre. En la cruz, la entrega a sí mismo queda como fundido y transformado en un nuevo modo de ser, en el que ahora está siempre con el Padre y al mismo tiempo siempre con los hombres. Esto de verdad que ojalá que el Señor nos ayude a vivir intensamente este triduo pascual que hoy comenzamos. Y lo digo primeramente por mí, porque hay muchas reflexiones, esa reflexión de la hermana Juana que me hizo exclamar el wow, porque de verdad uno, como decías, Yure, me parece que tenemos mucho material para llevar hoy al monumento y tal vez derramar, por un lado, lágrimas de gratitud, de alegría y también lágrimas de esperanza para poder vivir con el Señor lo que Él nos está invitando a vivir. Bueno, qué bonito, qué mirada de Dios, ¿no? Nos alcanza hoy su mirada, su obra salvadora, su sacrificio. Nos alcanza hoy Jueves Santo, nos alcanza y nos da la oportunidad. Empezamos con esa palabrita también el programa de hoy. Y qué don inmenso, ¿no? El don de la Eucaristía y qué don inmenso también el don del sacerdote. Son dones. O sea, sacerdote así como el que tenemos hecho en la Iglesia Católica, que es otro Cristo, que nos da la Eucaristía, la confesión, que tiene esos poderes para perdonar pecados, para consagrar. Qué don tan grande del Señor. Cuánto amor, no se cansa de amar, se queda allí en la Eucaristía, encerrado ahora en el monumento, para acompañarnos para siempre. En esa soledad, Él prefiere esa soledad para hacernos compañía a nosotros y nosotros lo olvidamos. ¿Cuántos sagrarios está el Señor durante el año? Solo, visitado nada más cuando hay misa, incluso a veces durante la misa, como recordábamos en el programa, casi como no estando conscientes de que está el Señor allí, ese Señor que me ha amado tanto y que me está amando ahora ahí escondido de una forma incomparable. Y bueno, estas palabras que decías, ¿no? Siempre el Señor está con el Padre desde este momento y también siempre con los hombres. Por eso allí en la Eucaristía y ese lavado de pies que destacaba Henry, que nos quiere purificar el Señor, nos quiere purificar y de verdad lo hace, ¿no? De verdad nos tiene allí los sacramentos. Incluso en la misa, este acto penitencial que tú destacabas, el Confiteor, que lo pasamos de largo, cuántas cosas que
el Señor nos pone en esta Semana Santa y en la liturgia y en cada misa y que no las sabemos aprovechar. ¿Cómo las podemos aprovechar mejor, hermana Juana? ¿Cómo podemos aprovecharlas mejor? Muy buena pregunta. Primeramente creo que eso, entrar dentro de nosotros y hacernos esa reflexión. ¿Cómo voy a vivir este año, esta Semana Santa? Que no sea una Semana Santa como las que viví anteriormente. Tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. Tengo que penetrar en ese corazón de Cristo y de la Virgen Dolorosa para ponerme a ver cómo estoy. Yo quería tocar este puntito donde dice el Señor, un poquito que puede hacer reflexionar a las personas y a todos nosotros, no todos estáis limpios, no todos. Entonces, porque Él cuando habló a sus discípulos, cuando Pedro le dijo que, bueno, le lavara no solamente cabeza, pies, entonces, los que ya estáis bañados, creo que le dice, ya no necesitan más que lavarse los pies. Entonces, qué pregunta, ¿no? Saber cuando él dice, pero no todos estáis limpios. Él sabía que quién lo iba a traicionar. Entonces, vamos a ponernos en ese lugar. Estoy limpio, me falta limpieza, me he confesado. A lo mejor puedo decir, sí, me he confesado, pero me he confesado bien, he hecho un buen examen de conciencia. A lo mejor solamente me acuerdo de lo de ayer, pero me he confesado de un pecado que cometí hace 2 o 3 años y que de repente lo tengo ahí tan metido dentro, pero por vergüenza o por respeto humano no lo digo. Y eso me está impidiendo poder acercarme a Dios. Si bien es cierto, a lo mejor estoy comulgando, pero hay algo que me está impidiendo poder entrar en ese corazón de Cristo. Y Jesús lo que quiere es entrar en mi corazón. La Virgen Santísima lo que quiere es liberarme. Y Cristo ha venido para la liberación de sus hijos, de esos hijos que estamos con cadenas, con lazos que nos ha puesto el espíritu del mal, Satanás. Que justamente en estos tiempos, en estas Semanas Santas, cuanto más va a estar atacando, distrayendo, poniendo malos deseos, quizás quitándonos el fervor de querer asistir, como decía don Randy, visitar las siete iglesias. No, nos pone pensamientos, tentaciones, disgustos, conflictos con la familia, y entonces, ¿qué dice uno? Basta, no quiero nada, no voy a ningún sitio. No, es cuanto más debemos pedirle a la Virgen que nos ayude a luchar contra esas fuerzas diabólicas que justamente en estos tiempos es cuanto más acechan. Y seguramente vamos a hacer un ayuno, pero estamos haciendo el ayuno y estamos pensando, pero ¿qué van a cocinar ahora en el almuerzo? ¿Qué van a dar? Entonces, pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a mortificarnos, nos dé ese espíritu de mortificación realmente, que podamos hacer un ayuno, de repente no tan estricto si sabemos que somos débiles. Dios conoce nuestra debilidad, pero lo poquito que podamos ofrecer, hagámoslo bien. De repente no es un ayuno de comida, a lo mejor Dios no me está pidiendo ayuno de comida, me está pidiendo un ayuno de celular, de internet, quizás un ayuno de no ir a visitar a esa persona con la cual yo caigo, hacerlo, porque Dios no necesariamente hay cosas que yo le puedo ofrecer, sino qué cosa quiere Él que yo le ofrezca para que le agrade más y para que sea en provecho mío, porque como decía un santo, no recuerdo si fue San Antonio de Padua, un hombre que entró a una iglesia y Dios permitió, porque Él lo pidió, que la gente viera a esa alma cómo estaba. Esa alma no quería confesarse, no quería confesarse, y entonces el Señor permitió que todos lo vieran. ¿Y cómo lo vieron? Lo vieron encadenado, veía demonios que lo rodeaban, y el pobre hombre estaba como amordazado. Y entonces cuando el santo dijo, ven a este hombre, todos voltearon y realmente se asustaron de verlo como estaba. Esta persona, al verse así y al verse que todos lo vieron de esa manera, fue para él como una liberación. Y claro, luego vino la conversión, se confesó y todo. Pero esto lo menciono porque muchas veces
pasan muchas Semanas Santas, muchos Jueves Santos, muchos Viernes Santos y no hacemos una buena confesión, no nos acercamos realmente con un corazón dolorido para que el Señor nos perdone. Alguien dirá, pero ¿y si a lo mejor no siento dolor, no siento nada? No importa. Lo importante es la voluntad. Señor, me quiero confesar porque ya estoy cansada de vivir en este pecado y quiero liberarme, Señor, aunque no sienta nada, pero hago un acto de voluntad. Y eso es lo que eso es lo que vale, acercarme al confesionario, pedir al sacerdote que me ayude y ya el Señor ya no me dirá, no todos estáis limpios, al contrario, ya me sentiré renovado. Esa nueva alianza va a brillar en mí, en mi alma, me va a hacer sentir como que realmente el Señor está en mi corazón, contento, deseoso de compartir conmigo esa Eucaristía, partir el pan para mí, porque muchos estamos en la iglesia, es verdad, pero Dios está solo conmigo, solo con mi alma, porque Dios es Dios y mi alma y Dios. Entonces, vayamos con un corazón limpio, bien confesados, bien bañaditos, y van a ver ustedes cómo nuestro corazón, nuestra alma va a renacer. Y creo que se lo merece la Madre de Dios, se merece que dobleguemos, ¿no?, ese orgullo y esa soberbia que muchos tenemos y que pidámosle a ella para que nos dé esa, aunque sea un poquito de su humildad, para que podamos ir hoy día al confesionario y podamos hacer una buena confesión. Y luego poder tener un domingo de resurrección glorioso y lleno de felicidad por habernos reconciliado con ese Dios que después de tanto tiempo habíamos dejado. Qué bonito aliciente que nos pone hermanita Juana, porque a cualquiera, ¿no?, que nos pongamos a pensar, si yo quisiera tener ese domingo de Pascua para decirle con Jesús, sí, mira, yo también contigo no estoy completamente, ya no estoy en el cielo, pero también estoy resucitando contigo, porque me he confesado, porque he pedido perdón y doblado las rodillas. Ya, no he cambiado del todo, no soy perfecto, tengo mis pecados, pero gracias, Señor. No sé, quiero estar ante ti mejor de lo que estaba ahora Jueves Santo. Quiero estar ante ti y tenemos esa oportunidad para ser limpiados a través, eso es algo que está abierto para todos los que estamos bautizados, a través de este sacramento de la confesión. Qué bonito, qué aliciente tan bello. Y si no lo tenemos, más bien hay cosas que nos impiden aprovechar, ser santos, ser felices, experimentar la vida eterna ya desde esta tierra, y solo las podemos quitar a través de la vida cristiana, que comienza muchas veces por pedir perdón, por reconocer que soy yo, así que pidámosle mucho al Espíritu Santo eso, ¿no?, que nos haga ver, y Dios no es tan bueno que no nos va a abandonar en solo ver nuestra inmundicia, sino que nos va a dar esas luces a través del Evangelio, esas fuerzas a través de los sacramentos para caminar hacia Él más dignamente. Hay algo más que aquí vamos a leer en el Evangelio. Cuando el Señor termina de lavarles los pies, como que les interpela, les dice, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Yo me imagino, no he estado allí, pero me imagino que los apóstoles se miraron con una cara de no sé qué ha pasado, ¿no? De muy sorprendidos porque y Jesús insiste en esto. Yo siendo el Maestro y Señor, pues lo soy, ¿no? Vosotros me llamáis, pues lo sois. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a los otros. Entonces, es un mandato. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo podemos hacer eso nosotros? De lavarnos los pies los unos a los otros. Para que no nos quedemos en este silencio, don Henry. Parece que la primera dinámica para poder hacer eso es abajarse, ¿no? Que fue lo que hizo Cristo para lavarle los pies a los apóstoles. Implica una acción de abajamiento, ¿no? Él creo que era Benedicto XVI el que lo decía, ¿no? Un poco místicamente. Jesús se despoja de sus vestidos de gloria y se abaja a nuestra miseria. Que el Padre Molino también hablaba mucho de eso, ese abajamiento, ese descenso de esa dignidad de Dios para venir a limpiarnos los pies. Esto solamente lo puede hacer el amor, ¿no? Ese es el segundo
vamos a decir, el segundo ingrediente. Yo tomo conciencia de que tengo que bajarme, pero finalmente solo lo puede hacer el amor, porque si yo pienso que solamente va a ser virtud humana, pues ya los filósofos griegos entendieron en su momento que con todo y virtud humana llega un momento en que Dios se les escapa. Ya no hay dónde más profundizar con el pobre cerebrito que tenemos tan pequeñito. Querer explicar a Dios en nuestro cerebrito, no. Y menos poder trabajar la virtud hasta el punto de, sí, nos podremos abajar algunas veces, podremos llegar a tener cierta humildad algunas veces, pero tener ese hábito de la humildad, permanecer en la humildad es una gracia. Y es una gracia que tenemos que pedir. Entonces, ese abajamiento, ese entender que nos tenemos que abajar, necesitamos pedírselo muchísimo a Dios, que nos ayude a ser humildes. De hecho, nuestro Señor, tal vez de las 1 o 2 lecciones que da donde Él se pone como ejemplo, una de las principales es aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si Él se está poniendo como ejemplo en este sentido, creo que tenemos nosotros que aprender a bajarnos. Y ahora el asunto es, una vez que estamos allí abajo, ¿cómo permanecer allí? ¿Cómo permanecer en esa humildad? La hermana Juana al principio del programa nos decía la importancia de la oración, ¿no? Es decir, si no permanecemos en la oración, no vamos a poder permanecer humildes. Eso también es gracia. Al final nos damos cuenta que en realidad somos como un papá que ve que su hijo quiere hacer alguna cosita y no puede, y el papá termina haciéndosela, pero el niño piensa que él la hizo, porque el papá es muy amoroso. Y yo creo que nosotros también tenemos que tomar conciencia de eso. Al final nos damos cuenta que no hacemos nada. Esa es la verdad. Todo es gracia de Dios, pero Él quiere que nosotros pensemos como que sí, como que lo hacemos, ¿no? Que tal vez sean esos los 5 panes y 2 peces que Dios quiere que demos para que Él siempre pueda hacer los milagros. Qué particular, ¿no? Que Dios es el que lo hace y nosotros siempre creyendo que somos nosotros. Quería leer una cosa que dice Benedicto XVI, Jure, si te parece. Por favor. Dice, en el lavatorio de los pies, este proceso esencial de la hora de Jesús está representado en una especie de acto profético simbólico. En él Jesús pone de relieve con un gesto concreto precisamente lo que el gran himno cristológico de la carta a los filipenses, ese himno que nos dice que dejando su condición divina, no hizo alarde de su condición divina y pasó por uno de tantos, dice, describe como el contenido del misterio de Cristo. Jesús se despoja de las vestiduras de su gloria, que era lo que decía Henry, se ciñe el vestido de la humanidad y se hace esclavo. Lava los pies sucios de los discípulos, un trabajo que era propio del esclavo. Por eso Pedro dice, lávame tú los pies y a mí, eso jamás. Y así los capacita para acceder al banquete divino al que los invita. Y claro, nos pone esto de relieve algo que nosotros también tenemos que hacer, porque Cristo lo dice con mandato, hacer esto los unos a los otros. Si yo, que soy el Señor, actué como un esclavo, pues ahora entienden qué fue aquello que le dije, el que sea el primero de ustedes que actúe como el servidor de todos. Por eso, qué bello esta costumbre que tienen los romanos pontífices de firmar servidor de servidores, porque es la gran función. Esto es contrario a lo que estamos acostumbrados, esto es contrario al mundo, esto es como un idioma incomprensible. ¿Cómo ser servidor? ¿Cómo puede ser así? Pues justamente porque es lo que Cristo nos propone con este ejemplo. Y quita las purificaciones cultuales, dice Benedicto XVI, y externas, y nos purifica mediante su amor
y el don de sí mismo con una purificación interna, que va mucho más allá de, digamos, de lo que los judíos vivían con sus purificaciones externas, ¿no? Por eso, el Inmaculado Corazón de María, la pureza, yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, empezamos un nuevo régimen, empezamos un nuevo punto de vista. Jesús, como dijo Henry varias veces, hace todo nuevo y comienza por hacernos nuevos interiormente a cada uno de nosotros. Perdón, Vaya Yure, que si me permites, que quisiera decir algo de justamente lo que acaba de decir Randy. Y además la Santísima Virgen María, que en el momento de la encarnación dice, he aquí la esclava, ¿no? Ella que no tenía nada para ser purificado. Ella que ya tenía esa plenitud de gracia a la que estamos llamados, se pone en el papel de esclavo, pues ahí no podemos nosotros refunfuñar. es Yure, verdad, es ¿puedo cierto, decir ¿no? algo? Claro, Bueno, nos hermana. iba a tocar la pausa, pero en realidad, hermana, por favor, ¿cómo vamos a...? No, es Es que lo que mejor que acaba usted de lo diga. don, Randy, don Henry decía, ¿no? Sobre la Virgen Santísima y el he aquí, la esclava del Señor. Decía San Maximiliano María Kolbe que debemos pedirle mucho a la Virgen Santísima que nos haga entender, porque muchas veces podemos decirlo, sabemos que la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, pero ¿lo hemos entendido realmente? Y también nos dice más allá, también San Maximiliano, que le pidamos a la Virgen poder entender qué significa ser ese esclavo, esclavo del Señor. Entonces, veía, ¿no? Como la Virgen Santísima, que es el modelo, porque ella copió a Cristo. Cristo es el modelo y ella es la copia viva de Jesucristo. Entonces, Jesús, al darnos como madre, nos está dando la obra maestra de Él. ¿Y quién más humilde que la Virgen? Pues pidámosle mucho a ella que nos conceda esta gracia, porque es verdad que, como también dijo don Henry, que Dios realiza muchas obras a través de nosotros y nosotros creemos que lo hacemos. Lo que pasa también que a veces nos creemos mucho, que mucho hacemos, porque a veces tenemos un título, tenemos una profesión y creemos que por esa inteligencia que Dios nos ha dado, pues se debe a nosotros, a nuestro esfuerzo. Puede ser que el estudio y todo, pero esa inteligencia, esa buena memoria, esos talentos vienen de Dios. Luego no es nuestro, es de Dios. Y si he logrado un título, si he logrado un puesto en el mundo, es de Dios. ¿Cuánto más quisiera Dios que lográramos un puesto en su corazón, un puesto en el cielo? Decía San Francisco de Sales, hablad lo menos posible de vosotros mismos, ni en bien ni en mal. El amor propio nos ciega hasta cuando hablamos mal de nosotros. Así es que, fíjense, todo eso también son características de la humildad. Y San Ignacio de Loyola decía, nunca hablar de sí mismo, porque ya los santos saben cuál la soberbia y el amor propio es terrible. Dicen que el amor propio muere un minuto después que hayamos muerto, imagínense. Sí. Qué fuerte, ¿no? Que nos sobrevive a nosotros nuestro amor propio. Qué bárbaro eso. Ahí, después El recién de muere. algunos creo que morirá 15 a 20 minutos después, hermana. Ah, pero qué bonita imagen, ¿no? Pensar Hermoso. en la que sí es perfecta, la que sí es pura, la que es inmaculada, y que además es nuestra madre para ayudarnos en este camino a llegar a eso. Es hermoso, ¿no? Ver, de verdad, o sea, rezándole a Dios es hermoso poder ver nuestra inmundicia, pero la misericordia de Dios, ¿no? Y además tener estos medios, que son los sacramentos, y la Virgen María, ¿no? Que es columna también, como en el sueño de Don Bosco. Había encontrado también, en palabras de Benedicto XVI, cuando él comenta un poco a San Agustín, y que había encontrado que para limpiar los pies al prójimo había que predicar. Había que predicar. Entonces, pues es un llamado, ¿no? A todos los que somos de la iglesia y que quizá no estamos haciendo eso también, ¿no? Todos tenemos que ser misioneros y que este trido pascual saque de nosotros ese fruto, el fruto de acercarnos a los sacramentos y de salir a evangelizar. Nos está faltando un último bloque para desarrollar este Jueves Santo y les invitamos, agradeciéndoles a nuestros invitados, les invitamos también a los que nos están sintonizando
a que no desaprovechemos nada del triduo pascual y también no desaprovechemos este último bloque que nos va a ayudar a vivirlo con intensidad. Ya regresamos. Continuamos, amigos de NSE, que está 30 años sembrando esperanza, y es gracias a ustedes para este último bloque, recoger esa esperanza, ese amor de Dios para nosotros. Va a ser un bloque corto, pero también sustancioso. Como es corto, vamos a dejar un poco la carta abierta a que don Henry, la hermana Juana, don Randy puedan hablar del Jueves Santo según ellos quieran, pero vamos a dar una pequeña apertura también a este tema, en el cual en el Evangelio nos muestra en este Jueves Santo dos rechazos, el de Judas y el de San Pedro. El primero es el de este hombre que piensa solo en poseer, y San Pablo va a mencionar a la avaricia como idolatría. Y Jesús también ya en el Evangelio está diciendo que no se puede servir a dos señores. Este Judas, pobrecito él, incluso cuando llega la mujer María en Betania, un día antes de la entrada triunfal a Ramos, a Jerusalén de Jesús, pues él se indigna, y no es por los pobres, aclara el evangelista, no se está indignando porque desperdicie pensando en los pobres el desperdicio del perfume de nardo, sino porque él es ladrón. Y está el otro rechazo, cuando San Pedro le dice, no me laves a mí, tú Señor, tú eres el Señor, no me laves a mí, y que encubre allí un poco el negar que él está sucio, el negar que estamos sucios todos nosotros. Bueno, vamos a empezar entonces con don Randy. Don Randy, ¿qué nos dice este Jueves Santo? Bueno, ante estos dos ejemplos que estamos poniendo, ayer estuvimos hablando también un poco de las dos negaciones, o sea, bueno, la traición de Judas, la negación de Pedro, pero ahora este rechazo, no me la ves a mí, y esa traición de Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dice el Señor a a Judas Iscariote, el traidor, que será estigmatizado con esa descripción, el que traicionó continuamente. Todos los evangelistas dirán eso. Pero también San Pedro se equivoca, porque mide las cosas desde sí, como decías muy bien. Tal vez muchas veces nosotros nos creemos más buenos de los que somos, y a veces también vemos que las cosas no pueden ser así o asá porque las medimos desde nosotros. Judas había perdido ya la fe hacía tiempo. Judas estaba decepcionado del Señor hacía ya tiempo, pero comenzó por algo muy pequeño, algo que incluso muchas veces nos puede parecer hasta insignificante. Robos pequeños, un 10%, dan a entender muchos comentaristas. Se llevaba de la bolsa el dinero, era el administrador. Qué peligro para los administradores el manejo del dinero. Pero ese Judas ya había entregado su corazón a Mamón. Y no se puede, como dijiste muy bien, servir a dos señores. El tema está que, como comentábamos ayer, cuando Judas se arrepiente, lo pongo entre comillas, porque sí hay un arrepentimiento, es decir, hay un echarse atrás. Entregué sangre inocente, pero no se duele con el arrepentimiento, ni siquiera por un temor. Entonces entra en el camino de la desesperación. Muchas veces nuestros corazones ven todo oscuro porque lamentablemente hemos rechazado a Jesús, ya no creemos en Jesús y nos ilusiona Mamón, ese colorcito de fuego artificial que tiene el mundo. Tengamos mucho cuidado y también tengamos mucho cuidado
en lo que decía la hermana y que dicen los santos, somos muy malos jueces de nosotros mismos, muy malos. Y démonos cuenta con Pedro, a mí no me laves a mí, tú a mí lavarme jamás. Pero también Pedro dice, yo nunca te dejaré, yo jamás te voy a dejar. Y lo negó 3 veces. Ni dejarnos llevar por las luces artificiosas del mundo y tampoco dejarnos llevar por nuestro propio criterio, por nuestro punto de vista. Jesús nos invita hoy, y lo hará especialmente el día de mañana, a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. A eso estamos llamados y ojalá que este tríodo pascual nos lleve a resucitar con Cristo y diciendo, entiéndase la expresión, todo está cumplido porque hemos hecho la voluntad de Dios. Ojalá, qué bonita intención. Encomendémonos a María para poder decirlo, porque siendo sinceros no alcanzamos, ¿no? Así es, tal cual. Don Henry, tú que eres papá, también como don Randy, pero ¿cómo le dices a tus niñas más pequeñas, o cuando eran tan pequeñitas, cómo les hablas del lavatorio de pies y del sacrificio de Jesús? Como para ayudarnos esto, ¿no? A los que nos sintonizan, tantas madres de familia. Incluso también, ¿no? Las traiciones de Pedro y de Judas, o bueno, hay una traición de Pedro que es la negación de Jesús, y este rechazo a ser lavado. A un niño se le puede explicar este rechazo a ser lavado cuando nos creemos que no estamos sucios. Sí, claro. Y cuando los niños crecen en la fe y se les habla de la confesión y de la penitencia, porque recordemos que San Pío X les permite a los niños desde los 4 años acceder a la Santa Comunión. Eso es lo primero, ¿no? Fíjense. Bueno, lo primero es el bautismo. O sea, todo esto los sacramentos que la Santa Madre Iglesia nos ha dejado, tenemos la responsabilidad, obligación grave como padres de comunicársela a los hijos. Es la auténtica herencia. Y ellos no necesitan, siendo pequeños, mayores explicaciones. Esa fe les va penetrando por pura gracia de Dios. Se van acercando a la comunión, van tomando hábito de la confesión, de la penitencia, y van entendiendo que es la manera en que van purificando, y sobre todo haciendo la conexión con lo de Judas, y sobre todo a confiar en Dios, ¿no? A confiar. Esa confianza de ver que en su vida familiar la gracia de Dios está presente por puro don y regalo de Dios. Esa confianza de cómo su vida ordinaria se empieza a vivir en las dimensiones de Dios de manera natural, no artificiosa, no por un cumplimiento, sino que la viven. Y eso va generando una confianza en Dios, una confianza muy entrañable, que fue lo que Judas lamentablemente no tuvo. Judas tiene en algún momento lo mismo que le sucedió a Adán con el pecado original. Desconfió del amor de Dios y confió en el mundo y confió en él, en sus capacidades para llegar a ser Dios con lo que le decía el demonio. Es el misterio del mal, es cierto. Sin embargo, Cristo ha venido y ha vivido con Judas y le ha dado todas las posibilidades como se las dio a los demás apóstoles con el mismo amor, para que entienda que las cosas ya no son así, y nosotros ya sabemos que las cosas no son así. Que tenemos la confianza, Jesús, en ti confío. Cuando Jesús le dice a Santa Faustina Kowalska en ese cuadro, Jesús, en ti confío, no es una ejaculatoria, es la firma de Jesús. Es la firma. Y yo estoy firmando, Jesús, en ti confío. Es una firma, es una garantía. ¿Qué mejor contrato que ese? Pues Judas lamentablemente no lo pudo entender así, porque como dice, era ladrón, pero sobre todo porque, como mencionábamos anteriormente, el amor propio, su criterio propio, el querer que Jesús salvara a la humanidad según sus criterios, no pudo ver el amor salvador de Cristo tal como Cristo quería que lo viera, como nos lo demostraba. Entonces, esas cosas también yo hablo de esas cosas con mis hijas cuando eran pequeñas, y alguien dirá, pero no le hable de eso, que no va a entender nada. No, claro que van entendiendo, porque finalmente no entienden tanto lo que yo les digo, sino lo que la gracia les hace entender, y se van volviendo así teólogas también.
Qué bonito eso. No hay que dudar entonces en darles algo que es elevado, que es del cielo a los niños, porque para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niños. De ellos Sí, ¿no? Y es, dice además que Jesús. salen con unas Dejen que cosas a vengan. veces que lo dejan a uno así, con la boca abierta, ¿no? Una pregunta de esas, uno no sabe ni qué El decir. examen más difícil de teología, el de los hijos. Qué bárbaro. Hermana Juana, me dejó mucho pensando. En parte me asustó, ¿no? Esto que comentó don Randy, de que Judas se arrepintió, pero no terminó de arrepentirse, es decir, no terminó de abrirse realmente a Dios. O sea, nos puede estar pasando eso. Quizá, mire, madre, hermana Juana, ¿cuántas veces acudimos al confesionario a repetir lo mismo que ya habíamos dicho, ya nos habíamos arrepentido, y aún no lo hemos abandonado, superado, habiendo ya arrepentido, habiendo recibido esa gracia? Y entonces nos puede llegar a pasar eso, ¿no? Dios nos va a encontrar cuando venga. Nos va a encontrar y nos va a poner a la izquierda o nos va a poner a la derecha. Mire, ¿Qué pregunta? sí, es una pregunta a la cual voy a responder. Con respecto a la confesión, el Señor en su palabra nos dice, el justo cae 7 veces al día. De tal manera que nosotros, por más que nos confesemos la debilidad humana, no por quizás deseo de ofender a Dios, sino la debilidad. De repente una palabra que no debe que responder o X cosas que uno puede decir. Es la debilidad por la concupiscencia, el pecado original nos ha dejado dañados a todos. Santos no somos, queremos ser santos. Hacia ese camino nos dirigimos, pero el justo cae 7 veces al día. Por eso la confesión, hacemos una buena confesión y luego después, de repente, volvemos a caer, que eso no nos desmoraliza, al contrario, confiar en Dios, como ya se ha dicho, Jesús en ti confío, vuelvo a levantarme, borrón y cuenta nueva, ahora empiezo. Debe ser así nuestra fórmula, porque si no, el demonio se coge de ahí y nos utiliza para hundirnos, ¿no? Y eso no quiere Jesús eso. Con respecto a Judas, yo lo que veía es que Judas nunca amó. Me parece que no hubo amor en él, porque después de haber visto un hombre como era Jesús, que demostró amor a raudales y que él no se haya sensibilizado, porque el corazón de él estaba ya demasiado duro como piedra, ¿no? Y la ambición pues lo cegó. Es muy distinta la actitud de Judas, porque Judas no acudió a María. En cambio, ¿no? Vemos que cuando leemos los pasajes evangélicos, refiriéndose a a esta Semana Santa, se ve que cuando en el huerto de los olivos llegan los alguaciles, los soldados, y todos huyeron. No dice que alguno se quedó ahí, todos se fueron, inclusive Juan. Pero Juan tuvo un gran acierto. Él fue a buscar a la madre de Jesús. Él se cobijó en ese corazón inmaculado. Con respecto a San Pedro, a Pedro, realmente aquí vemos la debilidad humana, ¿no? Él quiso, él como era así muy espontáneo, él le dijo a Jesús, él va a estar firme hasta la muerte. Y sin embargo, ya vemos que cayó. Pero ahí, en esa caída, él se arrepiente, él busca ese perdón y el Señor porque se lo había dicho también, que Satanás había pedido permiso para probarlo y que él había rezado por él para que no cayera, para que no perdiera su fe. De tal manera que son diferentes, ¿no? El modo de cómo el uno y otro, el uno se ahorcó, el otro no, el otro es el Santo Padre, el primer Papa, Pedro, y por eso el Señor le dijo, cuando te levantes, te recuperes, que Confirmo. eso, que esté, que levante, que consuele, que ayude a los corderos, a las ovejas, ¿no? Entonces, el pastor que tenía esa misión. De tal manera que en nuestro papel, pues nosotros también somos, podemos, Dios no permita jamás ser Judas, pero sí podemos ser como Pedro, pero ya sabemos cuál es el amor misericordioso de Dios, que lo que Dios no quiere es que nos hundamos en la desconfianza, sino que cogernos de ese corazón divino, cogernos al corazón inmaculado de María y volver a la misericordia de Dios, pedirle perdón y seguir avanzando, porque esta Semana Santa va a ser un motivo por el cual vamos a empezar una nueva vida.
y el Señor nos quiere dar vida y en abundancia, de tal manera que aprovechémonos todos de que esta Semana Santa será para muchas personas, para muchas almas que generosamente se entreguen a Dios y que vivan realmente esa Semana Santa como debe ser, pues un inicio de una nueva vida de luz y de amor. Muchas gracias, hermana Juana, y ojalá, ¿no? Ojalá que sí, que acojamos, que podamos llegar a esa vida abundante. Y como usted dice, sí va a ser posible, vayamos a María, ahí está la llave, la clave, ya está, o sea, no dudemos más. Como nos queda ya tan poco tiempo, solo les invito a cada uno una última palabrita para despedirnos. Primero, don Randy. Sencillamente invitar a que vivamos plenamente este Tríodo Pascual, vivámoslo en familia, asistiendo a los distintos oficios. Como decía la hermana, tratemos de hacer una buena confesión y pongámonos en el amparo del corazón inmaculado de María. Solamente así podremos ir dando pasitos en la vida espiritual para que cada vez el Señor pueda iluminar más con su propia luz, como pasaba con este corazón inmaculado, con su propia luz a través de las obras que podamos hacer, que serán al fin de cuentas sus obras. Y ojalá que vivamos cada momento de este tríodo pascual con mucha intensidad. Ojalá. Muchas gracias, don Randy, que así sea. Don Henry, adelante. Simplemente decir esa cruz como la que tiene la hermanita Juana ahí al lado, ¿no? Que la contemplemos, que sepamos abrazarla, que lo hagamos con amor y que no olvidemos que si bien es cierto que tenemos que abrazar ese componente del dolor con el nuevo sentido que le da Cristo, no olvidemos que también los primeros cristianos cuando veían la cruz veían el mensaje ad orientem, es decir, Cristo viene. Eso nos da mucha esperanza y mucha fortaleza para poder asumir la misión que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros desde la eternidad. Cada vez que miremos esa cruz, miremosla también con mucha esperanza porque Dios viene. Qué bonito, acabar con esperanza. Gracias, don Henry. Adelante, hermana Juana. Sí, yo solamente recordando el mensaje de Fátima, cuando el ángel le dice a los pastorcitos, rezad y ofreced sacrificios por los pecadores. No nos olvidemos que somos un cuerpo místico y que tenemos que orar unos por otros. Y también recordemos que hay muchas almas que no tienen quien rece por ellos. En esta Semana Santa, dediquémonos quizás no a pensar en nosotros mismos, sino a pensar en el mundo entero, ver cómo está el mundo, cómo se hunde en el pecado, y recemos y ofrezcamos sacrificios. Y cuando los niños preguntaron, ¿y de qué? ¿De qué nos vamos a sacrificar? De todo lo que podáis. Me ponen una comida que no me gusta, comerla, ofrecerla como sacrificio. Todo, de todo lo que podamos y también sobre todo cumpliendo con nuestro deber. Eso sería que todos busquemos el corazón de María Santísima y en ese corazón inmaculado poder encontrar la fuerza que necesitamos para seguir a Cristo Jesús, pero abrazados a la cruz y sobre la cruz. Muchísimas gracias, hermana Juana Cabrera, que nos ha acompañado hoy desde Lima con don Henry Moreno, y don Randy Brunello, que está en los estudios de Cusco. Agradecemos también al equipo técnico que nos ha acompañado para este programa, María Jesús Huarcaya, Giovanna Cajacuri, a don Jorge Linares, y a todos los que nos han sintonizado el día de hoy, ¿no? Encomendémonos a Dios, démosle a las cosas su justa medida. Si tenemos miedo, por ejemplo, de un ataque nuclear masivo, cuánto miedo nos debe dar, y por eso hay que rezar para que no suceda, pero más nos debe asustar que el mundo esté alejado de Dios. Y tenemos esta esperanza de que Dios no nos abandona a nosotros. Entonces vayamos con María a iniciar esta oportunidad que es el Tríodo Pascual. Muchas gracias por su sintonía. NS, 30 años, sembrando esperanza.